Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Para este programa contamos con Pedro García Bilbao. Buenas tardes, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y con José Luis Carretero. Buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos tres temas. Vamos a hablar de uno de política internacional, claramente, el mundo al borde de una extensión de conflicto, al borde de un conflicto a gran escala en el Golfo Pérsico y quién sabe si algo peor. Desde luego, el resumen es bastante rápido. El día 13 de junio, Israel atacó sin previo aviso a objetivos en Irán con misiles que provocaron la muerte de casi 100 personas, entre ellos varios militares importantes de alto rango, científicos del programa nuclear iraní. Es decir, ataques terroristas en toda regla, puesto que no había un estado de guerra entre Irán e Israel y por lo tanto, según cualquier tipo de convención internacional, esto se consideraría un acto ilegítimo y por lo tanto un acto terrorista. El Irán en consecuencia pues ha respondido y también han tenido cierta eficacia sus ataques, penetrando la famosa cúpula de hierro sobre Tel Aviv y Haifa y ha provocado, desde luego es bastante difícil de evaluar a estas alturas, pero una destrucción considerable tanto en Tel Aviv como en Haifa. Ahora mismo Israel tiene unos deseos innegables de que el conflicto se extienda, de que entren en la guerra tanto Estados Unidos como el Reino Unido como Francia, y ya veremos si los planes de Netanyahu salen adelante o no. Desde luego, situación peligrosísima a nivel internacional. El petróleo, por supuesto, ya ha subido notablemente ante la amenaza de que se corte buena parte del suministro que sale a través del estrecho de Hormuz. Una buena parte de las exportaciones mundiales de petróleo pasan por ahí. Es un estrecho muy pequeño que hay en el vértice de la península arábiga. A un lado están, si no me equivoco, los Emiratos Árabes y al otro lado está Irán, lo cual, desde luego, es un estrecho bastante fácil de cerrar y de que sea imposible el paso de petroleros por ahí. Por otra parte, tenemos el caso Ábalos, Coldo Ábalos, un caso de corrupción masiva en el seno del PSOE que involucra a un ministro del gobierno de Pedro Sánchez, del antiguo gobierno de Pedro Sánchez, con multitud de empresas muy conocidas, involucradas. Es un caso que no se sabe muy bien hasta dónde va a llegar. Ya la UCO, desde luego, está investigando más cosas, no solo lo que ha salido. Y lo más peligroso de esto es cómo puede esto afectar realmente al PSOE como partido. Luego Pablo Iglesias ha salido en estampida eh, diciendo que el PSOE no tiene ya remedio y que tiene que salir un partido que regenere la democracia española, que es el suyo, obviamente, y ya veremos hasta dónde llega. Vamos a hacer una valoración aquí hasta dónde puede llegar este caso y hasta dónde puede afectar al Partido Socialista. Recordemos que no es el primer caso grave de corrupción que afecta al Partido Socialista, los ha habido y muchos desde hace décadas. El PP, desde luego, no se queda manco, tiene todavía más que el PSOE y esto ya, pues, a lo mejor nos tiene que hacer reflexionar sobre si lo que está pasando es que tenemos aquí unos partidos corruptos o es que esta es la corrupción del régimen del 78 que se manifiesta por todos lados. Un régimen que recordemos que es un heredero directo de las estructuras franquistas, que era a su vez un régimen corrupto hasta la médula. No es de extrañar que después de toda esa transición que se basó en la impunidad del franquismo, pues hayan mantenido todas esas dudosas costumbres que tenía el franquismo para que se lucraran los afectos al régimen y que parece que continúan a día de hoy. Y en último lugar hablaremos de la marcha republicana convocada por el entorno de Izquierda Unida, Partido Comunista, Podemos, que ha tenido lugar hoy en Madrid y haremos una valoración exactamente del significado que tiene esta marcha, las razones del poco éxito que ha tenido. La verdad es que no ha estado muy nutrida y también comentaremos algo sobre el papel
que tiene la República, o que debería tener la República a día de hoy, para conseguir ir hacia un sistema político que se basara en el bien común, que recordemos que es de las esencias del republicanismo, y no lo que estamos viendo aquí en, en estos regímenes, estas democracias liberales, especialmente estas tan degeneradas como son el régimen del 78, que se basan en cualquier cosa menos en eso. En fin, empezamos con el tema de Irán e Israel. José Luis, me gustaría que nos hicieras una primera valoración de lo que ha pasado, era de prever. ¿Cómo valoras especialmente el tema de que esto haya ocurrido supuestamente en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán? Bueno, yo creo que eso habría que plantearse si existían realmente esas negociaciones o no una pantalla que había puesto precisamente el gobierno norteamericano para hacer que el régimen iraní se confiara y no llevara a cabo las actividades de defensivas que necesitaba en ese momento. Es decir, ese tipo de juego de espejos en el orden internacional entre los servicios de inteligencia, etcétera, es algo bastante común y probablemente es lo que ha sucedido. Yo creo que lo que hemos visto claramente es un crimen internacional, es una ruptura directa del derecho internacional. Tenemos un crimen de agresión que está dentro de las competencias del Tribunal Penal Internacional y que también es una ruptura clara de la Carta de las Naciones Unidas. Esto lo hemos visto con meridiana claridad. Es Israel, es el Estado de Israel el que agrede al Estado de Irán, a la República Islámica, y por lo tanto lleva a cabo una serie de acciones militares contra objetivos en el Estado de Irán sin provocación previa y sin agresión previa. Sentado esto, yo creo que esto es representativo también de lo que estamos viendo en los últimos tiempos, es decir, de cómo la clase dirigente global, porque al fin y al cabo Israel no es otra cosa que un proxy bastante obediente además de los intereses imperialistas esenciales que dominan nuestro mundo. Y como os decía, la clase dirigente global pues lo que está haciendo es una ruptura total y absoluta de los marcos, de los pactos, de las normas que han regido nuestro mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tanto en términos internacionales económicos, con la puesta en marcha de los aranceles llamados recíprocos por Donald Trump, como en términos puramente militares, políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una ruptura total, una quiebra total del equilibrio que todo lo inestable que fuese se había construido en el entorno de Oriente Medio después de la Segunda Guerra Mundial y incluso después de las operaciones llevadas a cabo por los norteamericanos para derribar a Saddam Hussein y demás, ¿no? Hay una ruptura total y, por lo tanto, una situación de caos creciente. Yo creo que, como en otras ocasiones, Estados Unidos y el imperialismo están jugando precisamente a dominar mediante el caos. No existe posibilidad ninguna de que los israelíes tomen militarmente Irán de una manera, con tropas en tierra, ni que lo hagan ni siquiera los marines norteamericanos, pero sí intentarán, y es lo que están intentando, yo creo, llevar a Irán a un estadio de zona de estado fallido, tal como hicieron con Siria y tal y como han hecho con otros países como Libia anteriormente. Porque Israel puede tener o ha puesto encima de la mesa dos tipos de finalidades para esta ofensiva. En primer lugar, la destrucción del programa nuclear iraní. Yo creo que esto es bastante difícil. De hecho, el mismo periódico Expansión, que no es precisamente un periódico pro-iraní, no sé, revolucionario, antisistema ni nada semejante, venía el otro día un artículo de uno de los analistas del Financial Times, que también, tampoco por supuesto es un analista cercano a los países emergentes o al eje del mal o algo semejante, en el que nos decía que el programa nuclear iraní muy difícilmente puede ser destruido por Israel, porque las instalaciones nucleares iraníes están en instalaciones subterráneas de difícil alcance con el armamento del que Israel directamente dispone. Es decir, son instalaciones con unos mecanismos de seguridad, con una profundidad, etcétera, que no puede ser alcanzada con el armamento que tiene Israel. Otra cosa sería con el armamento de Estados Unidos y no en un único bombardeo, sino sería con unos bombardeos continuados por parte del ejército norteamericano. Por lo tanto, la destrucción del programa nuclear iraní es bastante irreal y lo que quiere Netanyahu, lo he dicho varias veces, es provocar la caída del régimen, provocando una situación de caos que asemeje la República Islámica a la situación en la que está en estos momentos, por ejemplo, Siria o en la que ha acabado Libia. Obviamente esto también tiene sus dificultades. Estamos viendo que de momento Irán responde, Irán incluso pese a la caída o al asesinato de una serie de sus dirigentes en territorio iraní, por otra parte, mediante actos directamente terroristas, pues responde y sigue respondiendo a la agresión con actos de legítima defensa.
Yo creo que hay que tener presente esto, y con esto termino, una serie de elementos que para ver esto en un contexto. Y el contexto es que tenemos eh, las fronteras del imperio con las potencias emergentes en llamas. Y los tenemos en llamas de una manera muy clara. Tenemos la guerra en Ucrania, tenemos la guerra en el Sahel, tenemos la guerra ahora mismo entre Irán y en Oriente Medio. Podemos tenerla pronto en Taiwán, podríamos plantearnos. Es decir, lo que estamos viendo es una situación que puede ser precisamente el disparadero de un conflicto global que se dispare precisamente por un acumulado de todos estos escenarios locales que lleven a una comprensión global del enfrentamiento entre las potencias emergentes y las potencias declinantes del imperialismo global. Bueno, y esto metido en medio de lo que puede ser efectivamente una gran pesadilla económica para Occidente que podría representar, por ejemplo, el cierre del estrecho de Hormuz. No sé yo si la élite dirigente iraní se atrevería a eso, o se va a atrever a eso o no, pero realmente creo que poca salida más le queda. Es decir, ante la situación en la que estamos, porque obviamente, como tú has dicho anteriormente también, Netanyahu lo que está intentando es que participen de esta ofensiva al resto de países occidentales. De hecho, lo está consiguiendo, es decir, tanto porque parece evidente que la inteligencia norteamericana ha participado en esta acción, como por el simple hecho de que se ha hecho público, de que los bombarderos israelíes han ido a repostar después de bombardear a las bases británicas en Chipre, por ejemplo, ¿no? Es decir, que hay toda una serie de participaciones directas e indirectas de otras potencias en el marco de esta ofensiva contra Irán, y por lo tanto una situación en la que se puede extender la guerra de una manera muy fácil. No, que está claro que el apoyo de la inteligencia estadounidense a nivel de... Ha sido masivo. El tema de los satélites estadounidenses es segurísimo, que ha habido un apoyo masivo. Sabían dónde estaban los generales, sabían dónde estaban los científicos. En fin, la verdad es que el ataque ha sido dirigido con muchísima precisión y desde luego con una falta de moral total, aparte de que sea un crimen, con la legalidad internacional en la mano. Pero bueno, a mí me gustaría, Pedro, que nos analizaras un poco también cómo ves tú el papel de la administración Trump en todo esto, qué es lo que pretende. Ellos eh, es posible que quieran convertir toda la zona del Golfo Pérsico en su coto privado, ya de una forma más o menos definitiva, acabando con el principal enemigo que tienen en la zona, que es Irán. Bien, sí, está conectado. Me estáis escuchando, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Bueno, tu pregunta tiene relación con qué es lo que pretende exactamente Israel con estas acciones más allá de su frontera. Entonces, aquí hay distintas tendencias que han confluido en ataques más allá de la frontera, ¿no? Es decir, han desarticulado Siria como un competidor, han neutralizado completamente el Líbano, han descabezado la proyección que tenía Irán a través de Irak, Siria y Líbano, de alguna manera para influir en toda esa zona y cerrar por arriba. Es decir, que Israel tiene un interés regional en mantener un control sobre todo su espacio. Entonces, hay desde luego quienes consideran que el Gran Israel tiene que ser construido y llegar poco menos que al Tigris y el Éufrates por un lado y al Golfo Pérsico por otro. Es decir, ampliar territorialmente el Gran Israel. Es decir, que en ese esquema pues les sobraría Jordania, les sobraría Líbano, les sobraría amplias zonas de Siria e incluso de la propia Arabia Saudita, ¿no? De la propia península arábiga. Es decir, una expansión territorial. Pero más allá de la expansión territorial, lo que tendríamos, y eso yo creo que ahí sí hay consenso en la dirección israelí, es el neutralizar toda la zona de manera que el hegemón total sean ellos. Entonces vemos lo que han estado haciendo. Lo que han estado haciendo es volver ingobernable y postrar completamente al Líbano,
Han puesto un gobierno títere prácticamente en Siria, donde han destruido a la única república del mundo árabe que restaba, que era neutral en materia religiosa, es decir, que era un espacio de convivencia de todas las religiones. Y el objetivo ahora es destruir Irán. No ahora, llevan mucho tiempo queriendo destruir Irán. Entonces, Irán lo pueden destruir de varias maneras. Una de ellas es fundamentalmente socavando las bases de la República Islámica. Y entonces todo apunta a que la acción militar que están haciendo lo que busca es socavar la base social de apoyos y provocar enfrentamientos dentro de las distintas tendencias del régimen en Irán. Porque no hay que olvidar, por ejemplo, que el presidente de Irán ahora pues es un reformista, es un moderado. No es un rebanacuellos moderado como el de Siria. No, no. Este no es precisamente del ala dura de los Pasdarán ni de los Bueno, ayatolás, diría, ¿no? de hecho, Pedro se ha enfrentado al proyecto que tenían de imponer el velo islámico de extender el uso del velo islámico de forma obligatoria. Vamos, se ha opuesto frontalmente. También ha habido una oposición muy fuerte dentro de la sociedad civil iraní a esto, cosa que no se cuenta. Aquí parece que simplemente son como lo presentan como una sociedad homogénea, uniforme, fundamentalista islámica, pero es que está muy lejos de ser eso, Irán. Bueno, vamos a ver, no es que sea ningún cantón suizo a finales del siglo XIX, No, 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 efectivamente. no. Pero vamos a ver, si tú lo comparas con Arabia Saudita, que sin embargo son aliados occidentales y de Estados Unidos, por favor, o sea, comparado con Arabia Saudita es un país liberal, ¿no? O sea, las mujeres pueden conducir autobuses, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a ver, vamos a ponderar bien las cosas. Es decir, aquí el principal problema es que Irán primero, no es un país árabe, segundo, es un país que tiene una república islámica, además de una tendencia islámica que está enfrentada a la que controla los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, hay un enfrentamiento dentro del mundo musulmán y esto representa la otra tendencia. La República Islámica de Irán, por ejemplo, es enemiga cerval de los yihadistas de toda laya y de toda sigla que han estado asolando las ciudades europeas, que asolaron Irak y que asolaron Siria y asolaron Líbano, todo menos Israel, Bueno, curiosamente. y recordemos también que en el Golfo Pérsico tenemos multitud de regímenes que no sobrevivirían sin el apoyo tácito o explícito de los Estados Unidos, porque es que realmente son regímenes que son autoritarios, son algunos de ellos casi medievales, y que obviamente están lejísimos de cualquier tipo de estándar que ni remotamente se acerque a una democracia. Es decir, son regímenes opresores de sus pueblos y que se sostienen por ese apoyo de los Estados Unidos. Entonces, esa gente, pues muchas veces nos preguntan que por qué no existe un cierre de filas en el mundo árabe, en torno a dar una respuesta unificada y firme a este tipo de acciones como la que ha tenido Israel contra Irán. Bueno, yo creo que en buena medida pienso que es por eso, por este apoyo que tienen también los Estados Unidos a ese tipo de regímenes. No sé qué piensas, Pedro. Bueno, los Estados Unidos han tenido en el Oriente Próximo, han tenido una presencia fundamental desde que heredaron el reino de los británicos después de la Segunda Guerra Mundial y han procurado controlar todos esos estados, ¿no? Con variada fortuna, distintos momentos y todo eso. Y un ejemplo de ellos es la situación en Irán, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que en un determinado momento Irán escapa al control norteamericano, es derribado el Shah de Persia, eh, el- finalmente la lucha por el poder en el Irán posterior al Shah acaba destruyendo a la izquierda, al partido Tudeh y a los sectores más laicos, y se va a instalar la República Islámica. Yo tengo que deciros que, por ejemplo, yo estaba en Francia, era un estudiante de francés, y estuve en el año 78, ¿no? Y que es cuando regresa Khomeini, el imán Khomeini regresa
desde su exilio francés a, a Irán, ¿no? Bueno, pues yo estaba en Neaufle-Château, estaba al lado de Neaufle-Château, que era donde estaba viviendo Khomeini, ¿no? Vamos, yo me enteré de eso por la televisión, lo estábamos viendo, digo, coño, este no es el pueblo donde estamos, pues efectivamente, ¿no? Bueno, pero esto es una larga historia. Aquí de lo que se trata es que en la única potencia regional importante que hay en la zona es Irán. Irán está enfrentada con Israel, está enfrentada con las monarquías sauditas y de los Emiratos, por motivos geopolíticos y por motivos teológicos, porque ellos representan otra línea de la religión musulmana. Y además que no son árabes. Y luego, por otra parte, la propia sociedad iraní es mucho más rica, más compleja, estaba mucho más occidentalizada. Era una sociedad que, bueno, es difícil de describir ahora, ¿no? Pero había llegado a tener un nivel de desarrollo social importante, ¿no? Entonces, la historia de Irán de estos años, bueno, pues es muy densa y es muy compleja y tiene muchas contradicciones, pero las bastantes como para que, por ejemplo, haya una contestación social muy importante al rigorismo islámico que se ha querido siempre mantener desde la República Islámica. Una contestación social que ha intentado ser manipulada por los norteamericanos para crear una revolución naranja dentro de Irán. Pero, pero no hay que ser ingenuos. Es decir, aquí la preocupación por la situación de las mujeres o de las libertades en Irán o la cuestión social no es la que mueve al Departamento de Estado norteamericano, ni a la CIA, ni a todos los guerreros del orden mundial para cambiar el régimen de Irán. No es eso. No es eso, porque no tienen ningún problema con los rebanacuellos moderados sirios, no tienen ningún problema con haber apoyado a Bin Laden en Afganistán, no tienen ningún problema con los sauditas, es decir, no tienen ningún problema con el horror en el que se ha convertido Libia, es decir, que no es la suerte de las libertades, la suerte de las mujeres o la cuestión social la que lleva a intentar cambiar el régimen de Irán, no, es que el régimen de Irán es un régimen nacional que intenta mantener una línea independiente en materia internacional, que está en contra de los crímenes que se están cometiendo contra los palestinos, por ejemplo, que está en contra del dictado norteamericano en la zona y que se encuentra con la realidad de un Israel muy cercano que quiere destruirles. Porque Israel, como Estado, sabe perfectamente las debilidades de los países de su entorno y de alguna manera vemos cómo tiene casi pista libre para influir en ellos y neutralizarles, ¿no? Pero con Irán no puede. Irán no puede porque es demasiado grande, es demasiado poderoso, tiene una densidad, una profundidad de civilización y de recursos y de gente y de convencimiento y una tradición, y entonces no es un plato fácil de deglutir, no lo pueden metabolizar. Además no tienen la misma historia de control colonial pasado como habían tenido los otros países, primero bajo la órbita del Imperio Turco, el Imperio Otomano, y luego bajo la órbita británica, ¿no? O sea, Irán es otra historia. Entonces, Irán es el gran objetivo a batir. Entonces, la pretensión de Israel de hegemonizar toda su zona, controlar toda su zona, extenderse hasta donde considere necesario y evitar cualquier tipo de peligro que permita que el proyecto sionista llegue hasta sus últimas consecuencias, lo cual implica, por ejemplo, la erradicación de la población palestina del territorio. Bueno, pues eso, si tiene un enemigo regional ese proyecto, que es un proyecto que es contrario a la ley internacional, a cualquier equilibrio, es contrario a la Carta de Naciones Unidas, es contrario a todo un orden mundial basado en reglas objetivas basadas en el derecho internacional. Bueno, pues lo único que se opone en la zona y quizá en el mundo sea, en este caso, Irán. Entonces, los ataques que estamos viendo exceden con mucho lo que hemos visto en el pasado. Es decir, aquí hay varias circunstancias, ¿no? Una de ellas es que, ¿por qué ahora?
Sería una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué ahora se produce esto? Bueno, se produce esto de entrada en el marco de los ataques continuos sobre Gaza. Es decir, ahora el foco está puesto en la situación con Irán y en Gaza siguen los bombardeos, siguen las muertes, sigue el proceso de deterioro y hay cientos de miles o casi 2 millones de personas que están amenazadas de muerte por hambre, por la depauperación más total. Es decir, es un escenario absolutamente pavoroso. Bueno, pues el intercambio de fuego entre Irán e Israel ahora está ampliando, está cambiando el foco. Eso se difumina, ¿no? Y luego decíamos, ¿por qué ahora? Bueno, pues porque quieren cambiar el foco, pero no solo eso, sino porque los planes de expansionismo del Gran Israel, pues por lo visto son una realidad. Es decir, están actuando como si ese plan lo estuvieran llevando a cabo. Y esto no lo están improvisando. Es decir, o sea, ataques como los que hemos visto estos días, esto no se hacen de un día para otro, ni son reactivos a algo que haya pasado hace 2 días. No, esto forma parte de un plan que lo que quiere es desestabilizar Irán, destruir sus capacidades militares, destruir su capacidad científica, destruir a su liderazgo político y destruir cualquier asomo de tentación de un programa nuclear civil. Hay que decir que Irán, por ejemplo, ha permitido que se monitoree sus instalaciones de su sistema nuclear civil. Y digo civil porque ellos han repetido muchísimas veces que no tienen ninguna intención de desarrollar un programa nuclear militar. Ellos lo han expresado. Es más, incluso ahora en estos días, es una noticia que acabo de ver, precisamente en estos días del bombardeo, ahora vuelven a insistir en ello, vuelven a insistir que no tienen intención de construir arma nuclear. Entonces, ¿por qué les atacan? Bueno, pues les atacan porque quieren destruir el régimen, quieren socavar la base social de apoyos, provocar un caos político y militar, quieren provocar el descabezamiento del Estado, la lucha de facciones, el hundimiento económico de la estructura del Estado y provocar un enfrentamiento civil, con lo cual Irán quedaría neutralizado. Hay que recordar también otro factor. Irán es frontera con Rusia en el Caspio. Es un actor regional que tiene frontera con países muy importantes. Tiene que ver con la salida y la proyección de China hacia las aguas cálidas de la zona. Tiene que ver con, lo sabemos, le da un fondo estratégico también a Rusia. Irán ha apoyado a Rusia en la guerra en Ucrania, en el enfrentamiento. Es decir, cuando Rusia estaba más necesitada de apoyo efectivo, Irán puso parte de su capacidad de construcción de drones y de su producción de drones al servicio de Rusia. Hace apenas unos meses han firmado un tratado de apoyo mutuo, de cooperación económica y científica, que no incluía defensa mutua, eso no lo incluía. Pero sí está claro que Irán digamos, un baluarte diplomático y de cooperación que tiene Rusia en la zona. Entonces, si hubiera un cambio de régimen en Irán, y la frontera de Irán se volviera hostil a Rusia, esto sería muchísimo peor que lo ocurrido en Siria para Rusia. Es decir, es un país pivote que si cambia de alianzas o es desestabilizado al máximo, la onda expansiva de la conmoción que provocaría ese cambio tendría consecuencias tremendas. Y luego, por otra parte, es un país fundamental también en los BRICS. Entonces, Israel está atacando, pero no solo Israel. Israel, con la aquiescencia de Estados Unidos, está atacando a los BRICS. Es decir, si la recién alianza formada de los BRICS, que intenta tener capacidades económicas y alternativas en lo económico y en el comercio internacional, para no dejarse hegemonizar por las necesidades de la deuda norteamericana, ni por el capitalismo norteamericano, sino por su propia versión de sus propios intereses, que es básicamente eso, los BRICS, bueno, pues si resulta que ahora India ha dicho que no acepta ningún tipo de moneda alternativa al dólar en las transacciones internacionales. Si ahora resulta que Irán es sometido a una máxima tensión y a una escalada bélica que le obliga a una dolorosa reconstrucción, a perder sus caudales, sus capacidades, a la decapitación de su liderazgo militar y de su liderazgo político con todas las tensiones derivadas. Es decir,
si Irán tiene que afrontar todo eso en solitario, es decir, si no recibe ayuda militar o económica de Rusia o de China, entonces los BRICS quedan completamente desautorizados. Es básicamente un tigre de papel. No, es decir, en este momento yo creo, y esto acabaría quizá con esta pregunta que has planteado, yo creo que lo que estamos viendo es que Israel más Estados Unidos, aunque sea como en un segundo nivel, ¿no? Porque aquí la iniciativa yo creo que se puede afirmar que la ha tomado Israel, ¿no? Pero Israel sabe que tiene Estados Unidos detrás, ¿no? De cierto modo. Bueno, pues primero, al actuar de esta forma han quedado desautorizadas todas las pretensiones de diálogo y de negociación que estaban en marcha, más o menos patrocinadas por Trump o que Trump había dicho que quería patrocinar. Porque Irán está siendo atacado precisamente cuando estaba en proceso de negociación y de diálogo para ver exactamente cómo se lograba una cierta convivencia. Bueno, pues aquí todo apunta a que lo que estamos viendo es cómo el bloque anglo-sionista, es decir, británicos, norteamericanos e Israel, están atacando frontalmente, y para eso tienen un voluntario encantado de conocerse y absolutamente por la labor que es Israel, están atacando frontalmente el intento de reconstrucción de los BRICS, que para Israel eso significa derrotar a su enemigo regional más peligroso, pero que a nivel global tiene otras consecuencias, porque queda desacreditado por completo todo el proyecto de los BRICS si China y Rusia no pueden evitar el hundimiento de Irán. Ese es el tipo de juego al que estamos asistiendo. Sí, sí, pero que tampoco parece, José Luis, que China o Rusia estén por la labor de parar esto con una intervención directa. O sea, evidentemente han manifestado su condena tajante de lo que ha hecho Israel, pero no se ha planteado en ningún momento una intervención militar. Bueno, es que una intervención militar, yo creo que esto en cierto modo es simétrico, salvando las distancias, pero hay algunos elementos de simetría con Ucrania. Es decir, me explico. Vamos a ver, en Ucrania no hay una intervención directa de tropas británicas o norteamericanas. Lo que hay es que se les envía material, asesoramiento e inteligencia, ¿de acuerdo? Básicamente. Bueno, pues Irán podría recibir material, asesoramiento e inteligencia para mantener un pulso con Israel. ¿Es eso lo que vamos a ver? ¿Eso va a ocurrir? Pues no lo sabemos. Está ocurriendo. Les van a dar material, les van a dar asesoramiento, inteligencia satelital y sistemas de defensa antiaérea y formar a su personal, porque Irán tiene soldados de sobra. O sea, Irán no tiene ningún problema con eso. Tiene gente preparada, gente motivada y millones de soldados. O sea, ahí, en ese sentido, no tiene nada que ver con Ucrania, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesita? Pues lo que necesita es material, inteligencia y recursos, ¿no? Entonces, ahí la cuestión es que no sabemos si Rusia y China lo van a hacer. De forma directa significaría el enfrentamiento directo de tropas con Israel y eso implicaría la entrada en escena de Estados Unidos. Por eso decía yo la asimetría con Ucrania. Es decir, si hay una entrada, eso no va a ocurrir, porque si eso ocurriera, implicaría la escalada ipso facto. Es decir, es más, no hay que descartar que Israel esté buscando la provocación al máximo nivel. Es decir, que esté a sabiendas de que de que el hundimiento de Irán supondría una catástrofe geopolítica para Rusia y para China y para los BRICS. Si esto ocurriera, la provocación de Israel no es solamente ese éxito de destruir Irán, sino arrastrar a Rusia a una guerra que no podría ganar o a China a una guerra que no quiere bajo ningún concepto y provocaría el enfrentamiento directo. Entonces, yo creo que esto es lo típico de una guerra de provocación y proxy. Por decirlo rápidamente, mira, yo creo que lo que estamos viendo es que el bloque anglosionista está echando un órdago de primera mano, sangriento, militar, brutal, atacando a Irán de esta manera. ¿Con qué objetivo? Primero, si pueden neutralizar Irán, que si logran mantener la presión pueden pasar muchas cosas.
Y de esa forma forzar a Rusia a intervenir o a quedar completamente desacreditada, y a China o a intervenir de una forma directa o indirecta, y si no, quedar completamente desacreditados. Es decir, el imperio anglosionista, vamos a decirlo así, rápidamente, no quiere morir sin lucha. Están luchando por mantener la hegemonía en las circunstancias en las que están. Y saben que los BRICS para ellos son muy Pero, peligrosos. pero parece, corrígeme si lo ves diferente. Bueno, lo primero que disculpen la audiencia, que es que José Luis ha tenido que salir del programa porque le ha surgido una cosa urgente. Esperemos que no sea grave, porque le ha pasado. Bien, pero no, nos vamos a quedar aquí, Pedro y yo, hablando de los temas estos. Pero lo que sí veo yo, Pedro, no sé a ver cómo lo ves tú, es que las cosas, o sea, esta gente tiene un plan, los Estados Unidos y la administración Trump es un plan de tratar de mantener la hegemonía estadounidense a nivel global, claramente, de reconocer ciertas parcelas de autonomía o parcelas de autonomía a países como Rusia o como China, pero desde luego no dejar, o sea, no dejarles que se midan de igual a igual con los Estados Unidos, pero ni muchísimo menos. Ese parece su plan claro, ¿no? Y de momento parece que están en una posición de mantener esa hegemonía por lo que estamos viendo, porque no creo yo que Rusia o China se atrevieran a hacer a través de un proxy suyo una cosa similar a esto y que no se quedara sin respuesta. Imagínate, yo que sé, que Bielorrusia cogiera y se le ocurriera atacar yo que sé, a Letonia. No creo que fuera imaginable que no quedara eso sin una respuesta tajante por parte de la OTAN, ¿sabes? No, claro. Bueno, vamos a ver, si lo que me dices es que, que la ayuda hipotética rusa o China, que no lo veo creíble, o sea, no lo veo creíble. Puede haber una ayuda en muchos niveles, pero ¿está buscando Israel atraer a un nuevo escenario de lucha a estas segundas potencias? Es posible, ¿no? Es posible. Lo que está claro es que Irán no es un objetivo fácil de batir, que puede perfectamente presentar batalla, pero también sufrir muchísimo daño. Puede sufrir muchísimo daño, pero también puede ejercer daño, también puede causar daño en Israel. Y no me estoy refiriendo a que bombardee Tel Aviv o Haifa. No, quiero decir que Irán tiene el control del Golfo Pérsico. Es decir, Irán, si hipotéticamente hubiera un escenario de nos van a destruir y un escenario apocalíptico, Irán puede perfectamente interrumpir el Golfo Pérsico al tráfico de petróleo y provocar un desabastecimiento mundial. Es decir, sería el hundimiento de la economía europea y de la economía mundial en gran medida. Es decir, de igual forma, si Irán atacara, y lo puede hacer, bases norteamericanas del rosario de bases que rodea el país, pero algunas están muy cerca porque están en los Emiratos Árabes. Eso está relativamente muy cerca, ¿no? Es decir, si eso hicieran, es decir, si en este momento la respuesta de Irán alcanzara a Estados Unidos en las bases de la zona o alcanzara un cierto nivel de ataques hacia Israel, lo que podríamos ver es que Israel clamaría que ellos son víctimas, que están siendo amenazados con un nuevo holocausto, porque no tienen ningún reparo en esto. Es que hay que pensar que ha ocurrido algo. Es decir, el desgaste de imagen para Israel y su propaganda, las intoxicaciones de su propaganda, cada día cuelan menos, al menos en la opinión pública internacional, pese a todos los esfuerzos por intoxicar, ¿no? Es decir, ellos, la sangre vertida en Gaza es de tal magnitud, el horror que se percibe en Gaza es de tal magnitud que Israel está quedando muy tocada. Está quedando muy tocada. Su pretensión de que ellos son unas víctimas que tienen derecho a defenderse
se compadece del horror que están causando y que no empezó el 7 de octubre, empezó hace muchos años, empezó hace muchísimos años. De entrada hay que preguntarse por qué hay 2 millones de palestinos viviendo en un campamento, en un gueto al aire libre desde hace décadas. Hay que preguntarse cómo llegaron allí, quién los trajo, dónde vivía esa gente, qué les ha ocurrido, ¿no? Entonces, los acontecimientos del último año a lo que han llevado es a un deterioro creciente de la imagen de Israel. Entonces, esta nueva escena a la que asistimos, es decir, es un ataque preventivo para evitar el armamento nuclear en Irán. Pero sabemos que Irán había admitido que fuera monitorizado su programa por los expertos internacionales. ¿Quién no aceptó que la presencia, o sea, el desarrollo nuclear en Israel tuviera ningún tipo de monitoreo internacional? Fue Israel. Israel es la única potencia nuclear que no ha aceptado ningún tipo de monitorización de las autoridades internacionales. No han aceptado ni una sola inspección internacional. Mientras que, por ejemplo, Irán sí lo ha hecho. Entonces, el deterioro de la imagen de Israel por la sangre vertida en Gaza ha llegado ya a unos extremos difíciles de contener. Y entonces ahora, si atacan a Irán les responde, como por otra parte era previsible que hiciera, la caída de bombas y las muertes de israelíes va a permitir a Israel hacerse la víctima. De nuevo, es decir, reinvertir. Va a ser ¿veis cómo nos quieren destruir? Y entonces, si el intercambio de fuego sigue y se toca alguna capacidad estratégica de Israel, como puede ser la cuestión de la energía o el propio o cualquier otro sector estratégico en Israel, ¿no? Entonces Israel va a clamar su derecho a una defensa todavía más enérgica y puede, si tiene los arsenales debidamente nutridos por el armamento norteamericano, puede aumentar los ataques a distancia y bombardear muchísimo más a Irán, ¿no? Esa es la jugada, es decir, la jugada tiene que, o sea, la jugada a la que estamos asistiendo, no estoy diciendo yo que este sea el único factor, pero este factor existe. Es decir, es provocar, atacar, renunciar a cualquier posibilidad de negociación, renunciar a cualquier posibilidad de entendimiento o de coexistencia y optar por la vía militar ofensiva. Y eso es lo que están haciendo. Y cuando se recibe la respuesta, entonces victimizarse. Eso es lo que están haciendo, básicamente. Pues vamos a pasar ya al siguiente tema, Pedro, el de la corrupción en el seno del PSOE, todo lo que se ha cocido alrededor del exministro Ábalos. Bueno, la verdad es que se le está dando un bombo tremendo en la prensa española. Y a mí me gustaría que independientemente de que lo podamos interpretar como un caso más de corrupción del Partido Socialista, que ya sabemos que continuamente están saltando casos de corrupción tanto en el PP como en el PSOE, que le demos una lectura sobre el funcionamiento tanto de la corrupción, el papel que tiene la corrupción dentro de estos partidos dinásticos y, y también que nos hagas un análisis de cómo crees que puede afectar a la política española todo este caso que está, como digo, está siendo extremadamente mediático. Pues, ¿qué puedo decirte? Algunos ya somos lo bastante viejos como para recordar los días últimos de Felipe González. Ya. A primeros de los 90, los casos de corrupción estaban por doquier, algunos eran sangrantes. El director general de la Guardia Civil no era quien decía ser, acabó escapando de una manera absolutamente rocambolesca. Robaron hasta el dinero del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil. Especularon con el precio del papel del Boletín Oficial del Estado, la directora general del Boletín Oficial del Estado. Bueno, hubo montones de casos a cual más chusco y degradante, por no hablar de la creación de los GAL, que esa es otra, ¿no? Es decir, de la guerra sucia en el peor de los escenarios. Es decir, pero a primeros de los 90
¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó era que la oleada de ataques que recibía el gobierno González era brutal. Era una cosa tremenda y algunos lo recordamos. Entonces, no se trata aquí de que estuviéramos de acuerdo con el PSOE, ni que estuviéramos de acuerdo con González, ni que estuviéramos dispuestos a dar por bueno cualquier cosa que hubieran hecho, aunque fuera mala. No, se trataba de que todo aquello, toda aquella bola inmensa de ataques y de acciones de todo tipo, ¿qué es lo que buscaban? Buscaban descabalgarle del poder, buscaban el deterioro de la imagen, la pérdida de apoyos electorales y favorecer un cambio de gobierno que permitiera la entrada del Partido Popular en las instituciones. Y entonces para eso hubo una confabulación de medios de prensa, eso está probado, vamos, no lo digo yo, lo dice el propio José María Ansón y otros medios. Es decir, hubo una sindicación de esfuerzos por parte de la derecha mediática, es decir, el 100% de los medios, para provocar el desgaste brutal, lo más brutal posible, de un González que se negaba a un cambio en la dirección de su propio partido y a ceder el paso de alguna manera a otras personas. Hasta tal punto se negó que algunos consideraron que eso era algo que ponía en riesgo la propia estabilidad del régimen, ¿no? El caso es que los ataques para echarle fueron gigantescos. Bueno, pues esos mismos ataques, esa misma estrategia de acoso, la estamos viendo ahora. Es decir, aquí hay un sector del país, de la derecha del país, de España, que está intentando, como sea, derribar el gobierno Sánchez. Pero no derribar al gobierno Sánchez, sino derribar a eso que ellos llaman el sanchismo, que es la dirección que creó Pedro Sánchez, y que de alguna manera no se corresponde con el PSOE más funcional. Entonces, ¿cuál es la disfuncionalidad que tiene Sánchez? Que Ábalos tuviera el tipo de gustos repugnantes que ha demostrado tener, que tuviera tan mala mano para escoger colaboradores y choferes. No, o sea, que han robado X dinero. No, ese no parece ser el problema. El problema fundamental de Sánchez, a juicio de la derecha mediática y de la derecha política, es que ha estabilizado un gobierno en minoría con el apoyo político de los nacionalistas de izquierda. Porque tener el apoyo político de los nacionalistas de derecha, con quien se comparte todo en el IBEX 35, eso no es ningún problema, lo hizo el propio Aznar. Pero claro, meter a Bildu, meter a Esquerra Republicana, meter a otros partidos y además la debilidad que ha mostrado, que le hizo retroceder y que permitió la irrupción de otros partidos, pues como Podemos, etcétera, ¿no? Es decir, la formación de un gobierno que escapaba al equilibrio normal de la transición del bipartidismo normal, que siempre fue un bipartidismo imperfecto, porque era un bipartidismo que podía hacer pivote con el PNV o podía hacer pivote con Convergencia y Unió en la época de Jordi Pujol, ¿de acuerdo? Pero ahora Sánchez ha demostrado que se puede conseguir cogobernación, incluso desactivar el problema que hubo en Cataluña, que lo había generado en diversos factores, entre ellos la propia política de enroque del PP en esos temas. Pero claro, Sánchez ha demostrado que se podía reconfigurar un gobierno dentro del esquema del régimen del 78 con aliados que hay una parte de la derecha española que considera completamente indeseables, que son, pues los que he citado. Entonces, ¿se trata de que Sánchez está gobernando en contra de la gran banca? No, yo no sé qué pensarás No, porque él no desafía de modo alguno el orden neoliberal. No lo desafía para nada. Es decir, ¿qué pasa? Que ahora es el tema de la fusión entre el Banco Bilbao y el Sabadell. ¿Qué pasa? ¿Van a nacionalizar el Banco de Bilbao? ¿Van a nacionalizar el Banco de Sabadell? ¿Van a retirar las licencias bancarias a aquellos que hayan contratado, a aquellos bancos cuyas cúpulas hayan contratado a policías corruptos y miembros de los servicios secretos fuera de servicio?
van a retirar la licencia bancaria a quienes blanquean dinero, por ejemplo. ¿Han dicho algo de eso? No, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos una gran banca pública? No, si no hay banca pública. ¿Van a hacer algo contra los fondos de inversión extranjeros? ¿Contra BlackRock? O sea, mira, hoy me he enterado. Al Valle, el gazpacho Al Valle, por Dios, por favor, es propiedad de Pepsi-Cola. O sea, es que tiene narices. O sea, el país está perdido. Barba, ¿qué quieres que te diga, no? O sea, vamos, ya es indescriptible. ¿Ha hecho algo en contra de esa presencia del capital internacional Sánchez? No, ¿verdad? No ha hecho A nada ver, más. los límites está claro que no los tocan. Ni tocan todo el orden neoliberal, ni tocan la sumisión de España a los Estados Unidos, ni la pertenencia a la OTAN. No tocan, por supuesto, la pertenencia al euro, o sea, no tocan nada. Recordemos que hay mucha gente, que incluso izquierdas, que le tiene mucho miedo al tema del euro, pero bueno, recordemos que el euro es renunciar a la soberanía monetaria, y la soberanía monetaria, ¿cómo va a hacer uno ningún tipo de política económica independiente si no tiene soberanía monetaria? Es que hay gente que parece que no entiende esto, pero bueno. Claro, mira, ya fue el PSOE de Felipe González el que en aquella época del inicio de la transición, a primero de los 80, hicieron un análisis estructural bastante bueno. O sea, por un lado tenemos el capital internacional, a quien le da igual quién manda en España siempre y cuando se pliegue a sus intereses. O sea, la cuestión del régimen en España es solo importante si supone un problema a las políticas de las grandes potencias para el territorio español. O sea, mientras les da igual que esto sea una dictadura, una monarquía, que tenga chorreras, que tenga lucecitas o que tenga arcoíris, les da exactamente igual siempre y cuando el interés de los anglo-norteamericanos esté a salvo, sea militarmente o financieramente. Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces González y el PSOE en esa época, no solo ellos, pero en la medida en que ellos gobernaron largos años en los 80, ellos fueron el instrumento. De hecho, habían sido creados ellos para eso mismo, ¿no? Entonces ellos establecieron una distinción entre lo que es la derecha, el capital internacional, la derecha financiera y económica en España, el poder económico y financiero en España, y luego lo que era la derecha social y la derecha política. Entonces, aquí la línea de fractura entre el PSOE y la derecha consiste en que la línea de fractura tiene que ver con la derecha social y con la derecha política. Porque con la derecha financiera y económica y con el capital internacional el PSOE no es ningún problema. Ni el PSOE ni sus aliados, ¿eh? Ni el PSOE ni sus aliados. Entonces la batalla es de ese tipo, es una batalla de tipo ideológica. No sé si te parece acertado lo que... No, y yo lo que veo también es que, por supuesto, todas esas estructuras de poder que están tan vinculadas al dinero viejo como son las estructuras de poder ligadas al PP y ahora también a Vox, al dinero viejo me refiero al que viene incluso desde el franquismo, pues, pues todas esas estructuras de poder pues también quieren tocar poder político, porque aunque el PSOE no desafíe el orden neoliberal, ellos lo hacen a su manera, que es una manera que les va a beneficiar bastante más todavía que la del Claro. PSOE. Entonces, ellos lo que no se pueden resignar, o sea, ya lleva 7 años en el poder. Pedro Sánchez, ven que según van las encuestas, que ellos las conocen, las que son de verdad, es difícil, según están las cosas, con ese rechazo frontal que hay en Euskadi y en Cataluña al Partido Popular, es muy difícil para ellos. ¿Cómo sin dos regiones españolas tan importantes como son Cataluña y Euskadi, cuando tienes un voto casi testimonial en esas dos comunidades autónomas, cómo vas a aspirar a llegar al poder? ¿Cuánto tienes que sacar en el resto para poder llegar al poder? Es que es muy, muy difícil, es muy difícil. Entonces, claro, ellos no saben cómo hacer, o sea, se han metido en un callejón sin salida. Su propia soberbia, cuando ganaron por mayoría absoluta en el 2011, les ha llevado, les ha llevado a un enfrentamiento salvaje con la derecha catalana, básicamente. Y la derecha vasca, en consecuencia, pues también es extremadamente desconfiada hacia la derecha madrileña. Entonces, no saben qué hacer y ahora se están revolviendo con este tema a ver si con esto son capaces de tocar Claro. poder y, por supuesto, a través del presupuesto público alimentar a los suyos, que eso les encanta.
Claro, claro. Es que el régimen del 78 era un régimen pensado para un bipartidismo, pero un bipartidismo imperfecto que podía haberse complementado con el apoyo del nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. Un nacionalismo que era mayoritariamente asociado a la derecha económica y a la derecha social de esas dos comunidades, ¿no? Entonces, esto no se ha querido reconocer, pero ha sido así, ha sido así. Entonces, siempre que uno de los dos partidos del bipartidismo del régimen necesitaba un apoyo externo, ¿con quién confluía? Pues confluía con la derecha catalana o con la derecha Claro. o con la derecha vasca. Entonces, yo creo que lo que está impidiendo, por ejemplo, que haya una mayoría alternativa es al bloque que ha logrado reunir Sánchez a duras penas, es la existencia de Vox. O sea, la existencia de Vox Sí, es claramente. ideológicamente, impide que el PP pueda hacer su pasteleo habitual con el PNV Bueno, o con los catalanes. pero Claramente. fíjate, Pedro, acuérdate que hace un par de años lanzaron una campaña brutal en los medios contra Vox, porque claramente estaban intentando cargarse el partido desde la derecha mediática. ¿Para qué? Porque, como tú has dicho, ese es uno de los obstáculos fundamentales para que recuperen el poder. Y, pero el problema que tienen es que como van en contra de los tiempos, no lo han conseguido. Claro. O sea, les ha sido imposible. Lo has dicho muy bien. O sea, cuando el único que es invitado a Washington es a Abascal, pues tienen un problema, claro. Claro, ¿Cuál es el camino intermedio? El camino intermedio es la voxificación del partido. ese es. Que eso es Es de- Ayuso. Y eso es Ayuso, eso es. Entonces, de eso, la sobreactuación que estamos viendo de Feijóo en estos días tiene que ver con eso. Y entonces, en este juego están utilizando todos los recursos del Estado. Todos los recursos del Estado, todos los recursos de lo que en Estados Unidos llamarían el Deep State, es decir, el Estado profundo, que aquí ahora han dado en llamar las cloacas, pero que nosotros podemos llamar el Estado profundo, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver, creo que lo vimos todos, ¿no? Tú lo viste también, Barba. Eh, en el intercambio que tuvo en el Parlamento el otro día, Feijóo con Pedro Sánchez, hizo referencia al informe de UCO que se ha dado a conocer ayer y tal, cuando ese informe todavía no había salido. Es decir, estaba claro, se lo habían filtrado, ¿no? Se lo habían filtrado. Entonces, luego aquí también es que hay mucha tela que cortar, ¿no? Porque, vamos a ver, este sujeto absolutamente indescriptible, el tal Coldo, por ejemplo. Vamos a ver, pero si este señor con, con todos esos atributos que le adornan y esa historia tan personal suya, este señor fue indultado por un crimen común propio de un portero de puticlub, eh, por el gobierno Aznar. Es decir, vamos a ver, ¿qué hace el gobierno Aznar indultando a ese sujeto por un crimen abyecto? O sea, y lo que es ya pasmoso es que luego lo condecora la Guardia Civil posteriormente. Entonces, este tipo exactamente para quién trabaja. Es decir, exactamente qué tipo... O sea, esto, claro, esto no se llama... No estoy aquí eximiendo a nadie, ni a Ábalos, ni al otro, ni al otro, ni al otro. Al contrario, lo que tiene que preguntarse es qué tipo de cabeza podrá tener esta gente para meter gente así. Bueno, pues era el tipo de desgraciado que necesitaban, que necesitaba esa gentuza, ¿no? Pero claro, y luego hay otra cuestión. Los que han pagado estas mordidas a este grupo, a Cerdán, a Ábalos, etcétera, suponiendo que todo esto sea cierto, que no tengo yo por qué dudar de lo que se está planteando, aunque esto tendrá que ser dirimido en los tribunales. Pero vamos a suponer que es cierto. Bueno, vamos a ver. Aquí hay una serie de empresas. Esas empresas exactamente, ¿por qué no están siendo objeto de análisis, de estudio? Y por lo que podemos saber, esas empresas también participaron en el caso Gürtel. Entonces aquí hay unos corruptores, hay unos corruptores. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando interesa sacar a un gobierno de en medio y se interesa desgastar a ciertas figuras públicas, entonces se acude a una fuente, ¿eh?, que pueda comprometer a esas personas. Y vamos a ver, el PSOE está rompiendo a martillazos los discos duros en su sede,
Pues que yo sepa, todavía no han llegado a ese nivel. Es decir, ¿eso lo ha hecho el Partido Popular? Sí, sí, sí. Es más, hace un par de semanas, un secretario de Estado del Partido Popular, que fue del Ministerio del Interior, ha entrado en prisión por participar en la formación de un grupo clandestino dentro de la policía para hacer actividades ilegales, lo bastante ilegales como para que haya entrado en prisión. Entonces, esto significa quítate tú y tú más. No, no, yo no estoy diciendo, no estoy disculpando al PSOE. Lo que estoy diciendo es que los motivos por los que molesta a Sánchez no son la corrupción. Es el papel que juega dentro del sistema y que está impidiendo que la derecha política llegue a controlar el aparato del Estado, porque está ocupando el Exacto. gobierno en este momento. Es decir, no les preocupa la corrupción, eso es puro teatro lo que hay ahora en este momento. Que esta gente ha develado ser una gentuza, bueno, pues no me cabe la menor duda, vamos. O sea, si la mitad de lo que se está diciendo es cierto, son gentuza. Bueno, ¿Cómo? a mí me consta, que tú fíjate cómo serán las cosas, que yo por un tema personal sabía que Ábalos era un corrupto. Pues que a mí me llegaron a proponer un tema de corrupción en la época del COVID, la gente del entorno de Ábalos. Bueno, pues O sea, por supuesto lo terreno. rechacé, pero quiero que sepa, para que veas cómo funcionaba el tema, no es que evidentemente, no, evidentemente yo no fui a buscarles a ellos, me fueron a buscar ellos a mí, no diciéndome lo que era. Y me lo dijeron luego en una reunión posterior, me lo dijeron y yo por supuesto me levanté de la reunión y me fui. Bueno, Pero vamos que, a ver. pero que sepas que era una cosa bastante conocida, que si lo sabía yo, lo debían saber miles de personas, que ese hombre era un corrupto. No, si estaban llegando a ti, que eras un honrado, y eres un honrado profesional del mundo de la salud, del mundo sanitario, o sea, y está claro que llegan a ti porque tú tienes una empresa que estratégica en ese momento, en cuestión de análisis y todo eso, ¿no? Entonces llegan a ti porque tú tienes un espacio ahí. Entonces, para que para que ellos tomen la iniciativa de contactar con alguien que creen que puede responderles, significa que lo hacen habitualmente. Significa Exactamente, que ese lo es hacen el tema, habitualmente. que tenían una estructura Entonces, destinada a ello. a mí es que me da igual que esto sea corrupción al por mayor, corrupción No, minorista, que o pero, que sea. Me da pero igual. que lo grave, Pedro, no es que sea Ábalos o sea el PSOE, no, lo grave es que esto es una cosa generalizada en el régimen del 78. Ese es el O tema. sea, Es la ya herencia. el Eso es. capitalismo es corrupto por su propia naturaleza. O sea, recordemos que cualquier sistema capitalista va a intentar, las empresas van a intentar influir sobre los gobernantes y viceversa, también como he relatado hace un momento, para que el erario público se malverse y saquear el tesoro público. Si es que eso lo sabemos, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el régimen del 78, como estamos ahí, venimos de donde venimos, de un régimen que ya no es que fuera una democracia liberal con sus grados mayores o menores de corrupción, esos son intrínsecos a la democracia liberal, sino que veníamos de un régimen que era corrupto hasta la médula, que era el franquismo. Pues resulta que el régimen del 78 yo lo considero una excrecencia de la ideología neoliberal, del orden neoliberal. Es que es todos los defectos, todos los vicios que tienen las democracias liberales, pero elevadas a una potencia un poquito grande, ¿eh? Vamos a ver, mira, te pongo un ejemplo. Están condenadas por falsear los concursos públicos de obra pública un montón de empresas constructoras. Es decir, Sí, sí. el Estado tiene que hacer una obra pública. Saca a concurso con unas plicas un juego de condiciones y entonces las empresas constructoras compiten por presentar un proyecto y luego pues hay una comisión que valora los proyectos y escoge el más conveniente, el más barato, el más completo, lo que sea. Bueno, pues se ha demostrado que durante años, las empresas constructoras Sí. españolas estuvieron falseando y pactando entre ellos cómo se repartían los contratos públicos de cada año. De manera que si al final había, por ejemplo, 10 o 20 contratos, pues cada empresa pudiera recibir contratos en parecida magnitud. Es decir, pactaban los precios, pactaban las presentaciones y quién se llevaba cada contrato.
Eso es corrupción. Eso es corrupción en estado puro, vamos. ¿Se demostró? Pues sí, se demostró. ¿Fueron condenados? Sí, fueron condenados. Y la condena fue una condena de risa. ¿Han podido seguir presentándose a obra pública después de eso? Sí. Sí. ¿Ha cambiado la ley? No. ¿Eso lo ha denunciado el PSOE o el Partido Popular? Pues no. Eso se llama corrupción sistémica y de gran nivel. De gran nivel. Entonces, claro, el menudeo repugnante de esta gentuza lo están utilizando y nos lo están poniendo por todas partes porque el objetivo es derribar el gobierno. Y tú habías hecho una pregunta sobre las consecuencias posibles de esto. Ahora te la hago yo a ti. O sea, ¿tú qué crees qué consecuencias puede tener este acoso tan brutal que estamos viendo? Pues fíjate que yo creo que todo depende de si le retira el PNV el apoyo o no. Pero yo creo que no lo va a hacer, ¿eh? Y si no le retiran el apoyo, él va a intentar aguantar y que pase la tormenta y esperar a ver si dentro de un año la cosa se ha olvidado, porque recordemos que estamos más o menos a 2 años y medio de que acabe la legislatura. Entonces, eso es lo que yo creo que va a pasar. Depende un poquito, la pelota está en el tejado del PNV. Me parece a mí, si el PNV apoyara una hipotética moción de censura, entonces el tema sí que se complicaría mucho e iríamos a elecciones. Pero a mí lo que sí que me gustaría es rebajar un poquito el tono del histrionismo que tiene la gente diciendo que viene la ultraderecha, no sé qué, no sé cuánto. No sé. Bueno, vamos a ver, un poquito, que la derecha ya la tenemos en el poder. Ahora estamos hablando de si van a venir otros todavía más de derechas, pero que todavía se mueven dentro del marco de la democracia liberal, todavía. Y cuando digo todavía, es que vamos a esperar cómo van las cosas en Estados Unidos. Porque como a Donald Trump le salga su proyecto, que no lo sé, la tiene difícil en Estados Unidos, pero le puede salir. Si le sale su proyecto de iniquitar la república en Estados Unidos, pues es bastante, vamos, tardarían 5 minutos el PP y Vox en convertirse en un partido equivalente al Partido Republicano, que ya no sería tal en Estados Unidos, en caso de que les salga eso. Eso no te quepa la menor duda. Y como ellos, muchos partidos de derecha europeos. Eh, las peculiaridades españolas en este caso, yo creo que como tú has planteado, son peculiaridades españolas. En otros países estamos viendo que la irrupción de la extrema derecha lo que provoca es un realineamiento en cuestiones internacionales, salvo en el caso de Italia, ¿no? En Italia, Meloni ha sido metabolizada inmediatamente por el atlantismo, ¿no? Pero en España un gobierno PP-Vox con algún tipo de apoyo, bueno, los navarros estos o algún otro, ¿no? Vamos a ver, un gobierno PP-Vox o un gobierno del PP a solas, un gobierno de derecha más ultraderecha, no cambiaría la relación con Estados Unidos. No, no. No cambiaría la relación con los grandes fondos de inversión. Es decir, el campo seguiría jodido. La electricidad seguiría jodida. Las condiciones laborales empeorarían, pero serían más de lo mismo, peor todavía. Pero vamos a ver, en el plano internacional y en el plano de la relación de dependencia económica y de pérdida de soberanía económica, la cesión de soberanía monetaria, la cesión de soberanía económica y la cesión en soberanía en defensa, eso seguiría igual. Seguiría exactamente igual. No cambiaría para nada. A ver, es posible que algunas minorías, especialmente por el tema de que esté ahí Vox, pues Vox, para intentar potenciar su agenda, pues desde luego les haga la Pascua. Yo eso no tengo la menor duda que les puede ocurrir. Pues Vox perfectamente puede forzar que ya no sea posible el matrimonio homosexual, o puede forzar que se restrinja el derecho al aborto, lo cual sería una tragedia para muchísimas mujeres. Pero bueno, evidentemente, o sea, eso podría pasar con Vox en el gobierno. O sea, y no cabe duda que son cosas importantes. Pero vamos, otras, que son todo lo que toca a la clase, a la distribución de la riqueza, a dónde está el poder, pues eso realmente no, a la situación de España en el marco internacional eso no cambiaría, como tú dices. ¿Por dónde tiraría, por dónde vendría lo peor? Lo peor sería socialmente. Es decir, Sí. asistiríamos a recortes sin cuento,
a una pérdida de... Mira, en el tema de las pensiones, yo dudo que Vox se No se atreviera. atreven. No se atreven porque su propia base electoral tiene que ver con eso. Pero en el tema de la privatización de la sanidad, en Mm, el tema de la privatización de dejar caer la educación pública, sí. en todo eso será brutal, brutal. En la precarización de las condiciones laborales, etcétera. Pero claro, ahí tienen un límite. Es decir, si el nacionalismo era una de las patas del régimen del 78, los sindicatos mayoritarios son la otra pata, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Van a enfrentarse con los sindicatos? ¿Van a quitarle la subvención a comisiones obreras de a UGT, por ejemplo? ¿Van a hacer una reforma, una triple reforma laboral mucho más intensa? Yo creo que es lo que van a intentar. No, eso no lo van a hacer. Pero en ese sentido es mucho más funcional Sánchez. Sánchez tiene asegurada la paz social, Sánchez tiene un discurso que permite que se lleven a cabo reformas que el capital sabe perfectamente que le son funcionales. Pero bueno, aquí los factores Pero, ideológicos no, de no, la pero extrema derecha son muy importantes. si el problema es que hay unas cientos o como mucho miles de familias que tienen mucho poder económico y político, porque están muy imbricadas con el PP y con Vox, que quieren estar ahí. Ese es el problema, ni más ni menos. Sí, eso es. Ese es el asunto. Yo creo que... Oye, Dime. sí, dime, Pedro. No, te iba a Que decir que nos queda el el tema tema de de... la marcha republicana, sí. No, el tema de la posible evolución. Yo coincido en que Sánchez va a intentar, salvo que mañana el que sale en las tintas sea el propio Sánchez, el PNV hace sus cálculos y lo que ve claro es que dónde van a ir con Vox. O sea, si es que es imposible, ¿no? Entonces, salvo que ocurra algo todavía peor, y si yo creo que si existiera ya habría salido, eh, va a intentar acabar la legislatura, van a jugar al máximo el tema de que viene la extrema derecha y el papel aquí, la pelota va a ir a parar a los apoyos de izquierda del PSOE. Es decir, a qué va a hacer Sumar y qué va a hacer Podemos. Entonces yo creo que Podemos está maniobrando, esto nos da entrada al siguiente tema, Podemos está maniobrando para decir que ellos no han tenido nada que ver con todo esto, que ellos son la fuerza de izquierda alternativa al PSOE, que el PSOE fue partidario del acoso a Podemos, que no hizo nada en contra de las cloacas y del acoso a Podemos, y que aquí se necesita un partido de izquierdas y que ese partido de izquierdas es Podemos. Es decir, ellos atrincherados en los diputados que tienen y en su base social de apoyos y ante el espectáculo que está dando el PSOE, como si no fuera algo que ya en cierto modo supiéramos lo que es el PSOE, ¿no? Van a intentar reconfigurar algún tipo de frente o de polo a la izquierda del PSOE que de alguna manera recibiera el voto de izquierda de emergencia en esta situación. Eso está Bueno, por ver que lo logren, ¿no? No sé cómo lo verás eso tú. está por ver, está por ver. Pues creo que lo tiene difícil. Pero sí que es posible que consiga otra vez llegar a ese 10% que creo que ahora mismo puede ser más o menos su techo, ¿eh? Porque, en fin, yo creo que la gente va a tener mucha resistencia, ¿eh? A dejar de votar al PSOE. Y el problema que tenemos también es que también buena parte del electorado de izquierdas no le gusta a Podemos. Cuando hablo de izquierdas me refiero a izquierda sociológica, que la mayoría de ellos votan al PSOE. No le gusta a Podemos, pues porque creen, vamos a ver, si bien ha tenido bastante éxito sobre todo entre las mujeres jóvenes, la incorporación de los discursos asociados al feminismo de cuarta ola, ese tipo de discurso, pues realmente ni ha tenido éxito entre los hombres de izquierdas, ni jóvenes ni viejos, ni ha tenido éxito entre las mujeres mayores, por ejemplo, de 40 años. Entonces ahí eh, creo que Podemos, al darle tanto protagonismo al discurso feminista de cuarta ola, pues ha cometido, desde mi punto de vista, un error estratégico y creo que deberían haberlo balanceado mucho más con otro tipo
de demandas, como pueden ser la lucha de clases, como puede ser la redistribución de la riqueza, el ir hacia una ruptura con el régimen del 78, y eso creo que ha sido un error estratégico clave. Ellos sabrán por qué lo han hecho, pero bueno, temas como el papel de España en el respecto al exterior, es decir, el acabar con las bases estadounidenses en España, acabar con la OTAN, o incluso, desde luego, hubiera sido bastante interesante que metieran el tema del euro en el discurso, porque dicen que no lo meten porque no da votos. Pues a mí que me expliquen entonces por qué le han dado tanto protagonismo al feminismo de cuarta ola, como si eso les diera muchos votos, ¿sabes? O sea, es que no se entiende bien por qué le dan tanto papel a unas cosas y a otras no, porque pueden ser dentro de lo que son los equilibrios de poder dentro del propio Podemos, pues puede ser que haya gente que ni siquiera lo vea claro esto, cuál es la estrategia más adecuada, ¿no?, para tener protagonismo en el panorama electoral español. Ellos sabrán. La verdad es que no tengo tanto contacto con ellos como para saberlo. Claro, claro. Mira, recuerdo que en el programa que hicimos hace ya algún tiempo, cuando Iglesias dio su particular espantada y se quitó de en medio, Sí. yo lo que planteé fueron varias cosas, pero una de ellas era que Podemos estaba lejos de desaparecer de la escena política por muchas espantadas que dio la Iglesia. Porque cuando tú tienes una serie de diputados, tienes una serie de cuadros y tienes un discurso y además juegas un cierto papel dentro de un régimen y además tienes una parte del electorado, si tú desapareces de la escena pública, bueno, pues entonces te vas, desapareces de escena. No puedes revalidar tu presencia política. Pero si tú mantienes eso, si tú mantienes una serie de cuadros, mantienes una serie de diputados y una serie de apoyos sociales, el simple hecho de estar en las instituciones te permite tener interlocución pública y en un panorama general de confusión, eso te da un margen, a poco que tengas dos dedos de frente, para poder consolidar un cierto Y voto. además que ellos ahora pueden decir lo que les dé la gana, pero si Lo que tienen cuatro diputadas y pueden decir lo que quieran, no le importa prácticamente, al poder de verdad no le importa ya lo que diga un partido que tenga 4 diputados. Hombre, si volvieran a tener 50 diputados, a lo mejor sí, ya empezaban a preocuparse, pero desde Claro. luego, como están ahora, no. Ya Además, se preocupan. ni le importa el poder, ni tienen escrúpulos para decir cualquier cosa. Es decir, ahora de hecho, es lo que están haciendo ahora. Ahora los campeones de la izquierda son ellos, los campeones del republicanismo son ellos, los campeones anti-OTAN son ellos, los campeones de la lucha anticorrupción son ellos, los campeones anti-PSOE corrupto son ellos. Es decir, no tienen ningún tipo de problema en afirmar ahora vehementemente lo que antes decía que era algo que restaba votos, que no era prioritario, que era guerra civilista y que llevaba tensión y que no generaba mayorías. Porque eso todo Oye, lo han llegado a hacer. cuéntanos un poquito lo del tema este de la marcha republicana, vamos, que lo has propuesto tú el tema. Cuéntanos un poquito. Bueno, ya hemos dicho en la introducción quién lo ha convocado: el entorno de Izquierda Unida, Partido Comunista, Podemos. También hemos comentado que el éxito ha sido pequeño, no había demasiada gente. Pero bueno, coméntanos un poquito el sentido que tiene esta marcha republicana. Ah, eh, Nos has dicho que no has asistido antes de empezar el programa. Imagino que porque eres crítico con lo que se propone ahí, o desde dónde se propone esa reivindicación de la República. O sea, coméntanos, Pedro. Bueno, yo no he asistido, entre otras cosas, porque tenía un acto hoy en Guadalajara, que era un acto además importante, porque ha estado la orquesta de la Diputación Provincial, el gobierno de Castilla-La Mancha, bueno, la de Dios, porque era algo que estaba relacionado con el tema de los deportados al campo de Mauthausen. Y entonces era un acto pues muy importante. Y bueno, pues yo no podía faltar porque que soy el presidente del Foro por la Memoria y del Consejo Asesor, entonces tenía que estar. Entonces yo no he ido a la marcha por eso. Pero han ido compañeros míos republicanos. Entonces, vamos a ver. La marcha no es un éxito porque haya ido poca o mucha gente.
porque alguna gente ha ido. Y aquí ha habido muchos años manifestaciones los 9 de noviembre, los 9 de diciembre. En algunas ha ido bastante más gente que en esta ocasión, en esta marcha, y en otras bastante menos. Entonces, el problema no es que vaya mucha o poca gente, sino quiénes van, cómo van, qué es lo que se dice, quiénes toman la palabra, qué compromisos políticos se adquiere públicamente, y qué tipo de mensaje se transmite y cómo sale la gente de la reunión y cómo se transmite eso a la opinión pública. Entonces, si tú le das un contenido adecuado a todos estos factores, a todos estos elementos, hoy, por ejemplo, se podría haber perfectamente aclarado la situación de la recomposición del espacio de la izquierda en España después, ante la crisis manifiesta que tiene el PSOE. ¿Eso lo han hecho? No, no lo han hecho. No ha habido nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho al final? Han leído un manifiesto pactado, que lo han leído pues dos personas que están completamente outsider de la cuestión política, dos simples portavoces, pero el manifiesto es absolutamente desolador. El manifiesto lo que dice, básicamente, el manifiesto que se ha leído hoy en la Marcha Republicana en Madrid, es que la República es buena. Vaya, pues sí, es buena la República, claro. Si estás en una marcha republicana, ¿qué vas a decir? ¿Que es mala la República? O sea, eso es algo obvio, ¿no? Y luego se ha tildado a la monarquía de ser militarista, porque el rey va vestido de militar, tiene su relación con los militares y tal. Entonces, la República es buena. El rey es igual al militarismo. La paz es buena. Bueno, claro, la paz es buena, ¿no? Vivimos tiempos en los que hay que estar en contra del rearme. Pues sí, pues si estamos en contra del rearme, por supuesto, ¿no? Y vamos a seguir organizando marchas hasta que se vayan, porque somos demócratas y lo que necesitamos es más democracia. Fin de la historia. Ese ha sido el discurso de hoy. ¿Ha hablado algún diputado? No. ¿Ha hablado algún dirigente político a nivel nacional? No. ¿Ha hablado algún representante de grupos parlamentarios de algo de las direcciones? Tampoco. No ha habido nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Pues lo que ha habido es un pasearse por Madrid, que con autobuses que han venido de toda España, lo cual ha permitido tensar la cuerda y sentirse bien a toda la gente que ha participado, pero ¿quién ha fallado? ¿Ha fallado la gente que ha ido? No, la gente que ha ido lo ha hecho con la mejor buena voluntad, y lo ha hecho con su ilusión, y lo ha hecho con su bandera republicana, y lo ha hecho viniendo de Asturias, de Zaragoza, de Andalucía, de todas partes. Esa gente es sincera y ha marchado con su mejor ilusión, sabiendo que esto de la República tiene que ver con el futuro de España, con el futuro de la lucha social y de las reivindicaciones sociales en las que estamos, sobre todo ellos que se han movido todos los días. Entonces, ¿quién ha fallado? Ha fallado que no, los organizadores no han querido darle un contenido político y lo han disociado completamente de la situación política actual, salvo en el terreno de lo más vago, general y superficial. Entonces, esta es la segunda vez que se organiza la Marcha Republicana. ¿Esto quién lo organiza? Bueno, pues esto lo organiza una especie de coordinadora de asambleas y ateneos y de grupos del movimiento asociativo republicano, sobre todo del que está en la constelación de base de Izquierda Unida, del PC y también de grupos de Podemos. Entonces, en ese sentido, pues la dirección del PC y de Izquierda Unida y desde luego de Podemos lo han apoyado, han estado presentes en la manifestación, si bien no han tomado la palabra. Es decir, pero hay una disociación brutal entre la cuestión republicana y la política diaria y los objetivos de reconstrucción de todo el espacio social de la izquierda para dar la batalla estratégica, política y de fondo en las elecciones y con respuestas concretas a los problemas que tenemos planteados. Entonces, al disociar la lucha republicana de lo político y de lo actual, lo que están haciendo es simplemente administrar un sentimiento nostálgico, porque creen que eso forma parte de su base social de apoyos. Ahora lo creen, porque antes lo combatían, antes lo han combatido, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, el manifiesto no tiene ni una sola bandera republicana.
por ejemplo, ¿no? Es decir, es que hay que pensar que Podemos ha llegado a afirmar que los símbolos nacionales de España republicanos no valen, que no van a volver, porque son de perdedores y que causan división. Entonces, claro, ¿qué tipo de hipocresía es el que les ha llevado a manifestarse ahora por Madrid con la bandera republicana? Pues es la de aquellos que han visto cómo todos sus intentos de llegar a la gente y al sentimiento de la gente han ido fracasando uno detrás de otro y ahora tienen que acudir a la bandera de la República, ahora tienen que acudir a un discurso superficial y engañoso una vez más, y decir que ellos son republicanos. Entonces, claro, ahí hay una enorme contradicción, porque, claro, el tema de la República, si algo es eminentemente político, y la República es incompatible con el régimen del 78, y los enemigos de la República son los enemigos de los cambios sociales y políticos que se necesitan para hacer una vida más digna y con defensa de los derechos sociales y cívicos y civiles en la España actual. Entonces, separar ambas cosas y separar esto de la cuestión política y del régimen, pues es un error. Entonces, eso ha sido la marcha. La marcha ha sido un intento de tensar la cuerda organizativa, de mantener la ilusión de una parte de su base de apoyos, pero lo han desconectado completamente de la lucha política actual. Bueno, a mí lo que me gustaría, Pedro, que una vez más, ya como último paso antes de despedirnos, pues que incidieras en qué se diferencia este orden neoliberal, que es un orden que se caracteriza pues, por haber eliminado los aspectos, en buena medida, los aspectos republicanos que habían surgido después de ese consenso de después de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué se diferencia para el día a día, o para el gobierno del país? ¿En qué se diferencia del ideario republicano? O sea, ¿qué es lo que aporta el ideario republicano que no tiene este orden? Bueno, esa pregunta, eso da no para un programa, da para una serie, para un curso, para varios años, ¿no? Pero vamos a ver, hay que pensar que el tema republicano no es solamente una cuestión administrativa de provisión, del modo de provisión de una jefatura de Estado. O sea, no tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con un sistema de valores, con un sistema con una ideología. El republicanismo es también una ideología. Y concretamente, cuando hablamos desde España como republicanos, bueno, pues aquí existe una tradición republicana específica que tiene que ver con los valores de la Segunda República, con los valores que se fueron desarrollando a lo largo del siglo XIX. Azaña llegó a escribir, llegó a decir que el problema con los liberales del siglo XIX, era que habían querido construir un Estado moderno, pero que habían dejado fuera al pueblo. Mientras que los republicanos lo que hicimos fue luchar para construir una democracia, que ese Estado liberal fuera una democracia y que los derechos del pueblo estuvieran reconocidos dentro y fueran partícipes de esa sociedad. Es decir, la integración del pueblo y de las clases populares en un sistema democrático. Entonces, eso que es parte de la historia de España, en Europa, en la Europa posterior a 1945, eso se llevó adelante en el marco de esa alianza de valores sociales entre los socialdemócratas y los demócratas cristianos en el marco de la reconstrucción de Europa después de 1945. Y eso se llamó constitucionalmente Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, claro, como España ha estado en la conserva de la dictadura tantísimos años, y luego estuvo con la transición esta que hemos tenido tan particular, pues entonces estos debates quedan un poco Bueno, desdirizados, ¿no? Bueno, Pedro, y que 4 años después de que muriera el dictador ya empezó toda la arremetida de los neoliberales para cargarse todo el consenso después de la Segunda Guerra Mundial, con la victoria de Margaret Thatcher en el Reino Unido, Claro. pues quedando en el 79. Claro, entonces, en el caso concreto español, en la medida en que ¿cuál es el régimen que tenemos ahora? Bueno, pues es el régimen salido de la transición, que le llamamos régimen del 78 por la Constitución del 78. Entonces, ese régimen
En política internacional, ¿cómo se caracteriza? Bueno, dependencia militar, de defensa y supeditación económica a poderes internacionales, al capital europeo, transnacional y a las necesidades estratégicas de Estados Unidos. Eso es el régimen del 78 en cuanto a la política exterior. Y luego, por debajo de eso, podemos hacer más o menos lo que queramos, siempre y cuando no pisemos a Estados Unidos en nada, ¿no? Y luego, económicamente, tampoco en nada, ni en Europa, ni con el capital anglo-norteamericano. Bueno, entonces esos son unos límites que tiene el régimen del 78. Y luego internamente, bueno, pues internamente hay, en el marco de la inclusión en Europa, bueno, pues hay nos llega parte, aunque tarde, del proyecto socialdemócrata. Se construyeron infraestructuras, carreteras, servicios, hubo una serie de transformaciones en los 80, pero que coincidían con el proceso ya de retroceso de todo el proyecto socialdemócrata en toda Europa. Entonces claro, lo que llamamos nuestro Estado social hoy en día está en retroceso. Y está en retroceso porque está en toda Europa. Lo que pasa es que nuestra nuestro Estado social tiene unos pies de barro mucho más de barro que en Alemania o que en Francia o que en Italia, y por una cuestión histórica. Entonces, el proyecto republicano en España significa necesariamente ruptura con eso, ruptura con el corsé internacional, recuperar nuestra soberanía, recuperar nuestra independencia, y cuando digo nuestra soberanía me refiero a la económica, a la monetaria, a la dependencia que tenemos en este momento de los poderes transnacionales. Entonces, en ese sentido, el proyecto republicano, si tú quieres desarrollar un Estado social, un modelo productivo que responda a nuestras necesidades, a nuestros recursos y a nuestras potencialidades, pues tú tienes que romper con muchas de las cosas que lo impiden. Entonces, a ese conjunto de cambios y de transformaciones, nosotros lo llamamos proyecto republicano. Pero ese proyecto republicano necesariamente implica la ruptura con el modelo del régimen del 78. Entonces, ahí lo que hay es la necesidad de que las fuerzas sociales, políticas y democráticas que estén por el cambio sean capaces de afrontar la política española del día a día en términos de régimen, y sean capaces de desarrollar una estrategia que tenga pues un programa con los cambios que hay que hacer aquí y ahora, independientemente del régimen que tengamos. Y podríamos hacer un programa sobre qué cosas habría que hacer, y estoy seguro de que, bueno, vamos a ver, en Colectivo Burbuja hay un montón de gente que tiene propuestas absolutamente estupendas que son inviables en el régimen del 78, ¿o no es verdad? Bueno, pues entonces se necesita ser capaces de articular en un proyecto coordinado un programa social, un programa político y un programa de reforma estructural del Estado. Y eso, en la práctica, llevar eso adelante significa la ruptura democrática con el régimen del 78. Y eso nosotros a eso le llamamos el proyecto de la República, claro. Claro, y además que hay cosas clave que son completamente incompatibles con el proyecto neoliberal. O sea, el hecho, o sea, lo estamos viendo como las democracias liberales y especialmente el régimen del 78 no quieren una ciudadanía activa. Evidentemente eso es contrario al ideal republicano. El bien común lo pueden defender de boquilla, pero todos sabemos que no es cierto. Aquí lo privado está muy por delante del bien común en el proyecto neoliberal. Pues el bien común es básico para el proyecto republicano. Y la libertad no es solo autonomía individual, que es lo que dicen los liberales, los neoliberales, sino que es una libertad como el individuo no puede estar al albur de poderes arbitrarios. Y luego está el tema de la virtud cívica. La virtud cívica en el sentido de que todos tenemos obligación de cuidar de los demás, y eso es un deber político como ciudadanos. Y luego, obviamente, el control del pueblo, de las instituciones por parte del pueblo. Eso está en otro punto clave. O sea, todo esto que estamos viendo, que o funciona solo de boquilla, o funciona de manera muy defectuosa, o simplemente no existe en un régimen como el nuestro, pues todo eso forma parte también del núcleo del proyecto republicano. Entonces, son cosas fundamentales
Y todo esto esta gente no lo explica, no lo dice tampoco. Claro. Vamos a ver, mira, nosotros ahora hemos vivido unos años con una inmigración masiva. Y digo masiva sabiendo lo que digo, porque tú ves las cifras y dices, bueno, es increíble, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de integrar a los inmigrantes y conseguir una sociedad cohesionada de alguna forma? Ahora hablo como un sociólogo, ¿no? Que, joder, es que uno es profesor de estructura social. Si no hablas como un sociólogo, pues apaga y vámonos. ¿Qué probabilidades hay de conseguir que eso eh, redunde en una sociedad viable y cohesionada y habitable para todos si no tienes una educación pública de calidad? O sea, ¿cómo se puede llevar adelante un país que se ha pluralizado, vamos a decirlo así, tantísimo en tan poco tiempo, si el sistema educativo está bajo mínimos y sometido a una presión brutal? Pues no se puede. Entonces, Bueno, pero ¿cómo vas a tener una democracia real si resulta que el sistema educativo está hecho un desastre? Pues no pero puedes. desde luego, Pedro, eso hubiera exigido un esfuerzo muy grande de los poderes públicos y una inversión muy grande que no se ha hecho. Pero, pero en fin, eso empezando por ahí, eso hay que decirlo también, lo que se ha hecho es lo contrario, es no invertir un céntimo y luego echar la culpa a esta gente que viene a ganarse la vida de fuera, a España, echarle la culpa de que los servicios públicos estén mal, que es lo que hace la ultraderecha, cuando la culpa obviamente pues es de un capital voraz que lo único que quiere es una mano de obra explotable y luego un Estado que no ha invertido, unos poderes públicos que no han invertido lo que tenían que invertir en los servicios públicos. Y que no lo sabe el señor Carlos Cuerpo presumiendo de que tiene superávit fiscal, pues váyase usted a la mierda, porque a costa de qué ha sido, ¿sabes? Bueno, y el superávit fiscal es que es un crimen tener superávit fiscal. O sea, lo que tienes que tener, o sea, esto es lo que le hicieron a Mato, ¿no? En el ayuntamiento. Y que Mato decía, bueno, hemos conseguido ahorrar dinero, ahora vamos a invertir lo que hemos ahorrado, ¿no? O sea, si tú tienes superávit fiscal, inmediatamente dejas de tener superávit porque lo que tienes que hacer es reinvertirlo socialmente, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo que quiero decir con esto es que los problemas actuales reales que tenemos ahora, en el tema de la sanidad, en el tema de la educación pública, en el tema de la vivienda, por ejemplo, todo eso necesita acciones valientes, claras, en defensa del bien público y no se pueden llevar adelante sin un cierto grado de confrontación con el poder económico dominante. Y entonces se necesitan fuerzas políticas capaces de defender públicamente el bien público y explicar las cosas. O sea, entonces, claro, si resulta que los partidos que tienen representación son incapaces de dar la batalla ideológica porque ellos mismos no tienen claro las razones y van al trantran de lo que les imponen los poderes fácticos y el poder del dinero, pues entonces no vamos a ninguna parte. Es que ese es un poco el tema. Ahora es cuando estamos llegando a la necesidad de aterrizar y empezar a hablar y analizar problemas concretos, cosa que podemos hacer en cualquier otro momento. Pero mirad, si no sé qué va a pasar, y volviendo aquí al principio, no sabemos, ni Barba ni yo, aunque a veces parece que lo sabemos todo, yo lo que os decimos es que no lo sabemos todo. Pero sí tenemos, no lo sabemos todo. Pero sí tenemos la sensación de que el sistema está apostando por un cambio de ciclo, que el PSOE no está en condiciones políticas de dar batalla ideológica de nada, porque son simplemente un apéndice del mismo poder de siempre y tienen unas contradicciones internas que son conocidas, que es posible que acabe consumiéndose hasta el final el efecto Pedro Sánchez y que solamente la apelación al miedo de la extrema derecha puede impedir que esta gente llegue a hacerse con el control, que no hay que descartarlo, porque hay cambios sociológicos en la composición, en el voto, en la juventud, etcétera, ¿no? Hay muchos factores que podríamos analizar. Entonces, es posible que haya un cambio de ciclo político en las próximas elecciones. Pero es que el PSOE no tiene miedo a eso. El PSOE no tiene miedo a que haya un cambio de ciclo político, porque el PSOE es una pata sistémica, es una pata del régimen del 78. Ellos tienen pesebre asegurado
A ver si nos aclaramos, ¿de acuerdo? Van a tener las pasarelas y habrá nuevos Koldos y Ábalos y Cerdanes y habrá nuevas mordidas de nuevas empresas. No habrá ningún problema con eso. Ellos van a seguir manteniendo su cuota de poder dentro del régimen y dentro del sistema. Y el PP, por la cuenta que les trae, se la va a mantener. Es decir, no va a haber un cambio en eso. ¿Por qué? Porque son partidos sistémicos. Entonces, lo que sí tenemos delante, con PSOE o sin PSOE, es la decadencia del sistema democrático, la decadencia del modelo social, la decadencia de las pocas o muchas libertades que mantenemos. Eso es la decadencia hasta la extinción. Es que, Pedro, ahora mismo la república es más necesaria que nunca, porque solo un proyecto republicano puede hacer frente a los retos que estamos enfrentando para no acabar en el abismo de un autoritarismo de extrema derecha, una transformación de las democracias liberales, y en eso las democracias liberales están fracasando porque ya no pueden responder a sus promesas a la sociedad. Están fracasando sencillamente por eso, y la gente ha dejado de confiar en ello. Ha dejado de confiar en ello, pues porque todo lo que les han dicho que iban a hacer sus vidas están viendo que no les están dando respuesta, por lo menos la mayor parte de la población, y están fracasando en todo Occidente, las democracias liberales. Y ahora, obviamente, el que evolucione un orden neoliberal a un orden autoritario es mucho más sencillo que no que evolucione en el sentido contrario, a un orden republicano, comunitarista, respetuoso con el medio ambiente, que es uno de los principales problemas que tenemos. Todo eso, obviamente, son los retos que tenemos que afrontar a día de hoy. Luchar contra ese monstruo que está pasando en los Estados Unidos, que probablemente, ojalá me equivoque, tenga éxito, ese proyecto monstruoso que están organizando. O sea, que no tenga éxito, quieres decir. Sí, sí. Bueno, pues está bien. Esa es más o menos la cuestión. Es decir, la democracia tal cual existe en Europa, incluso con todos los errores que tiene, les ha dejado de ser funcional. Sí. Y están dispuestos a cargársela, no tienen ningún problema, no tienen ningún problema. Entonces, a lo que estamos asistiendo es a una lucha entre élites. La élite de los que están actualmente en el poder y quieren seguir manteniendo esa posición, y las estructuras de lo que hay les siguen siendo útiles. Y los que consideran que ya eso está pasado de moda y que quieren ir más allá porque quieren prescindir de eso, ¿no? Incluso de eso. Entonces, frente a eso, pues lo que tenemos es una izquierda que ha sido en gran medida asimilada por el poder existente, que ha sido ametabolizada por los poderes. Y es una izquierda que ha entrado en el juego del neoliberalismo, ha dicho. Totalmente. Tenéis, estos son los límites que me imponéis. Si me dejáis que haga estas cosas al margen, en los márgenes de esto, pues yo las hago, pero el núcleo, que es lo que os interesa a vosotros, lo respeto al 100%, claro. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, en el caso español en concreto, decir no estoy de acuerdo con todo eso y estoy dispuesto a luchar por un sistema social justo, armónico entre derechos sociales y derechos políticos, donde no se sacrifique la democracia y no se sacrifiquen las libertades y se defienda el bien público por encima de todo, eso se llama construir un proyecto republicano. Y tan sencillo como eso. No, pero que lo importante, Pedro, sobre todo, que yo me quedaría con esta reflexión ya antes de acabar, es que es la única alternativa que tenemos para evitar caer en el abismo del autoritarismo. Nada más. O sea, es la... Pues, Bueno, pues escucha, yo me sumo a tus palabras. Pedro, pues muchísimas gracias, como siempre, por tu participación. Muchas gracias. Mira tú, nos ha salido un programa muy al día. La marcha republicana ha sido hoy. Las bombas en Israel y en Irán están cayendo hoy. Lo de Gaza sigue bajo la lluvia de bombas y la muerte hoy. Y todo esto está ocurriendo y va a seguir ocurriendo cuando nos escuchéis, ¿no? Y así que yo no voy a decir nada más, solo reconocerme en las palabras que ha dado Juan Carlos Barba. No, muchas gracias, Pedro. Gracias a toda la gente que nos escucháis, al compañero Juan Martínez, responsable técnico, y nos despedimos como siempre con nuestra página web, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.